Buenas tardes, en esta oportunidad vamos a desarrollar el tema de fecundación e implantación. Vamos a desarrollar el proceso de fecundación que va a culminar con la formación del cigoto. También el proceso de segmentación por el cual el cigoto se va a transformar en la mórula. Posteriormente vamos a desarrollar la forma en que se forma el blastocisto, es decir, la mórula va a sufrir unos cambios y se va a transformar en el blastocisto, que va a ser el estadio embrionario en el cual se va a dar el proceso de implantación. Bien, comenzamos a describir el proceso de fecundación y tenemos que entender la fecundación como una secuencia de fenómenos muy coordinados que se inician con el contacto de los gametos y obviamente culmina con la formación del cigoto. Este proceso tiene lugar en la región ampular de la trompa de Falopio y se da en un tiempo aproximado de 24 horas. Los protagonistas de este proceso son los gametos. En esta imagen les voy a describir el gameto femenino. De afuera hacia adentro podemos observar la zona pelúcida. Esta zona pelúcida está constituida por células que provienen del folículo. Por debajo o por dentro de esta encontramos a la zona pelúcida, representada aquí de celeste, que es una membrana glicoproteica donde estas proteínas son fabricadas por el propio ovocito. La más importante de ellas es la ZP3 por su cantidad. Por debajo de esta membrana pelúcida podemos encontrar el espacio perivitelino, que en el momento de la ovulación va a contener el primer corpúsculo polar. Por dentro de este podemos ver la membrana del ovocito propiamente. Este gameto se estima que tiene una capacidad para ser fertilizado de entre 12 y 24 horas. Y aquí les voy a describir al gameto masculino, que es el espermatozoide. En la parte de la cabeza tiene su núcleo y esta organela especializada, que es el acrosoma, que va a jugar un papel muy importante, como veremos más adelante, en el proceso de fecundación. Luego tenemos la zona del cuello, donde se ubica el centriolo, y una gran cantidad de mitocondrias, que van a ser las responsables de producir una gran cantidad de ATP que es necesario para que se pueda dar los movimientos de la cola del espermatozoide. Bien, entonces lo primero que tiene que darse para que se produzca la fecundación es la aproximación de los gametos. Nosotros sabemos que durante el coito se depositan en el fondo del saco vaginal alrededor de 200 a 300 millones de espermatozoides. Estos tienen que avanzar por el tracto genital femenino, fundamentalmente por dos mecanismos: contracciones uterinas y movimientos propios del espermatozoide. Acá lo podemos ver de una manera gráfica. Los espermatozoides son depositados en el fondo del saco vaginal y de allí, por dos mecanismos, el primero de ellos, contracciones uterinas, que son producidas por la acción de las prostaglandinas, que vienen del semen, ¿no? El semen contiene prostaglandinas y esto es lo que produce las contracciones del útero. El útero, al contraerse y luego relajarse, hace la acción de un sifón y entonces va a ayudar a que los espermatozoides avancen hacia el cuerpo del útero. Y el otro mecanismo que ya les había mencionado son los movimientos propios del espermatozoide, ¿no? De esta manera, el espermatozoide, que es depositado en el fondo del saco vaginal, va a alcanzar la porción ampular de la trompa de Falopio.
Durante este pasaje se produce la capacitación espermática. La capacitación espermática es fundamental y es el proceso por el cual el espermatozoide se hace fecundante. Sin capacitación espermática no se puede dar el proceso de fecundación. Es por eso que, por ejemplo, el semen fresco no tiene esa capacidad, y cuando hay que hacer procedimientos de reproducción asistida hay que realizar este proceso de capacitación espermática de manera artificial. ¿Y cuáles son los cambios que se dan para que el espermatozoide pueda ser fecundante? Hay cambios en la estructura de su membrana. Además hay una pérdida de glucoproteínas que recubren el acrosoma, y también el espermatozoide adquiere movimientos oscilatorios rápidos que antes no los tenía. Antes solamente tenía movimientos de avance, movimientos de traslación, y luego de la capacitación la cabeza del espermatozoide va a desarrollar movimientos que le van a permitir, como veremos más adelante, atravesar la corona radiada. Muy bien, y el otro gameto, que tendría que ser el óvulo, también tiene que llegar a la porción ampular de la trompa, y primero tiene que ser captado luego de la ovulación, y para esto son los movimientos de las fimbrias los responsables de este barrido y captación del óvulo, y posteriormente hay movimientos, hay contracciones del músculo liso de la trompa que van a ayudar, que van a contribuir a que el ovocito pueda avanzar. Para reforzar lo que les decía, luego de la ovulación el ovocito es captado por la trompa de Falopio mediante movimientos fíbricos y contracciones del músculo liso. Muy bien, ya los gametos están aproximados, entonces ahora vamos a revisar, vamos a describir los pasos propios de la fecundación. En primer lugar va a tener lugar la penetración de la corona radiada, luego la penetración de la zona pelúcida, posteriormente una fusión de las membranas celulares, una culminación de la segunda división meiótica y formación del pronúcleo femenino, posteriormente la formación del pronúcleo masculino y finalmente la formación del cigoto. Aquí vamos a describir la penetración de la corona radiada. Vemos aquí el espermatozoide como llega, ¿no? Es las células de la corona radiada, y estas van a ser atravesadas fundamentalmente por movimientos oscilatorios rápidos del espermatozoide, ¿no? Prácticamente aquí no actúan enzimas, es suficiente con el movimiento del espermatozoide. De esta manera el espermatozoide va a alcanzar la zona pelúcida. El siguiente paso tiene que ser la penetración de la zona pelúcida. Para esto, primero tiene que darse la reacción acrosómica, y para que se dé la reacción acrosómica, el paso fundamental es la unión del espermatozoide con la proteína ZP3 de la zona pelúcida. Luego de esta unión, luego de la formación de este complejo, se va a inducir la reacción acrosómica. La reacción acrosómica consiste en la liberación de sustancias a partir del acrosoma, ¿no? Ácido hialurónico y acrosina, que van a permitir que el espermatozoide pueda atravesar la zona pelúcida y alcanzar el espacio perivitelino. Las enzimas del acrosoma, como les dije, las más importantes, la hialuronidasa y la acrosina. Posteriormente, el tercer paso viene a ser la fusión de las membranas. Se va a fusionar la membrana del ovocito con la membrana del espermatozoide. En ese momento en que se fusionan las membranas, se va a dar la reacción cortical, mediante la cual se va a evitar la polispermia. ¿Y cómo se da esto? Lo que sucede es que se liberan gránulos que están por debajo de la membrana ovular, y esto, en unión o en sinergia
con cambios que se dan a nivel de la zona pelúcida, específicamente mediados por las proteínas ZP2, van a evitar que otro espermatozoide pueda ingresar o pueda darse la polispermia. Como les decía, en la fusión de las membranas, se fusionan las membranas y el espermatozoide se incorpora al citoplasma del ovocito. Se produce la reacción cortical y se evita la polispermia. El cuarto paso de la fecundación es la culminación de la segunda división meiótica y la formación del pronúcleo femenino. El espermatozoide ingresó prácticamente todo al ovocito luego de la fusión de las membranas. Queda por fuera solamente la membrana del espermatozoide y sus mitocondrias. Prácticamente toda la célula del espermatozoide ingresa. En ese momento que el espermatozoide ingresa y se aproxima al núcleo, entonces se reanuda la segunda división meiótica del ovocito y consecuencia de este se va a expulsar o se va a formar el segundo corpúsculo polar. Nuevamente, para reforzar, durante este paso ingresa el espermatozoide, se activa la reanudación de la meiosis, se producen dos células, el ovocito maduro con casi todo el citoplasma y el segundo corpúsculo polar casi sin citoplasma. Los 23 cromosomas del ovocito se condensan y van a formar el pronúcleo femenino. El quinto paso del proceso de fecundación es la formación del pronúcleo masculino. Durante este paso, la cola del espermatozoide degenera y los cromosomas masculinos se condensan y forman el pronúcleo masculino. Acá describimos los pasos que ya les decía. El espermatozoide avanza y se ubica cerca del pronúcleo femenino. Su núcleo se hincha y forma el pronúcleo. La cola se desprende y degenera. Y esto también es bien importante mencionarles que los pronúcleos, tanto el masculino como el femenino, duplican su material genético, de tal manera que cada pronúcleo va a tener un juego haploide de cromosomas, pero en dos cromátidas. Y finalmente la formación del cigoto. Para este paso los dos pronúcleos se desintegran, se pierde la membrana, no se fusionan y el material genético se va a alinear hacia la zona de clivaje, se va a combinar las cromátidas y de esta manera se va a restituir la cantidad diploide de cromosomas. En este momento en que se repone la cantidad diploide, podemos decir que ya se formó el cigoto, ¿no? Y además está listo para comenzar el proceso de segmentación. Nuevamente remarcando que durante para la formación del cigoto los materiales genéticos de ambos pronúcleos se combinan y se da inicio a la primera división mitótica. Consecuencias de la fecundación: se completa la segunda división meiótica del ovocito, se restaura el número diploide de cromosomas y se determina el sexo genético. Esto de acuerdo a la carga genética que traiga el espermatozoide. El siguiente punto que vamos a desarrollar es el proceso de segmentación. Una vez que se forma el cigoto, van a darse una serie de divisiones mitóticas. Acá tenemos un embrión en estadio, un cigoto, y luego un embrión en estadio de dos células. Estas células se llaman blastómeras. Y algo que tienen que visualizar es que conforme se van dividiendo las blastómeras, estas van disminuyendo de tamaño, de tal manera que el embrión mantiene un mismo tamaño. También noten que la zona pelúcida se mantiene. De cigoto para que llegue a mórula pasan aproximadamente 3 a 4 días. Una mórula
contiene entre 12 y 32 blastómeras. Todo el proceso de segmentación se da a lo largo de la trompa de Falopio. A manera de repaso, vemos aquí el desarrollo del folículo, la ovulación, el ovocito tipo 2 es captado por las fimbrias, luego llegan los espermatozoides, se produce la fecundación, primera mitosis, y aquí todo esto es el proceso de segmentación. El embrión mantiene su tamaño, aumenta en su número de blastómeras y como mórula va a llegar al útero. Dentro del útero, la mórula va a transformarse en blastocisto y como blastocisto se va a dar el proceso de implantación. Ahora bien, vamos a ver cómo es que se forma el blastocisto. Partimos de la mórula y sus blastómeras inicialmente se van a ir organizando. Las células más externas van a comenzar a aplanarse y van a ser las que más adelante van a formar el trofoblasto. Y las más internas van a comenzar a compactarse y van a formar el macizo celular interno, también conocido como embrioblasto. Dentro del útero va a haber líquido que es producido por las células epiteliales del endometrio. Este líquido va a ir ingresando hacia el embrión y se va a ir acumulando y se va a formar una cavidad llena de líquido que es el blastocele. En ese momento ya se puede ver mejor las células aplanadas de la periferia, células de trofoblasto, y la proliferación y la organización hacia un polo de la masa celular interna o embrioblasto. Aquí ya tenemos un trofoblasto mucho más definido con las partes que ya les dije, ¿no? Trofoblasto, embrioblasto, blastocele. Aquí les muestro un blastocisto temprano. Lo que hay que remarcar es que aquí hay zona pelúcida y este es un blastocisto tardío. Ya no hay zona pelúcida. Esto es bien importante remarcar que esta zona pelúcida evita que el embrión se implante en zonas no adecuadas, ¿no? Por eso es que todo el estadio de mórula está presente esta zona pelúcida y recién se pierde esta zona pelúcida normalmente cuando el embrión está en el tercio superior de la cara posterior del útero. Bien, ya hemos descrito hasta aquí cómo se formó el blastocisto y ahora vamos a ver el proceso de implantación. La implantación es el proceso por el cual el embrión en fase de blastocisto se adhiere y penetra el epitelio endometrial para continuar así su desarrollo. El proceso de implantación tiene una regulación bastante compleja, tiene una regulación sistémica, endocrina, donde participan hormonas esteroideas, y también tiene una regulación local por mecanismos autocrinos y paracrinos, donde intervienen una gran cantidad de sustancias, entre las que podemos citar a la prolactina, calcitonina, interleuquinas, factores de necrosis tumoral, en fin, muchas citoquinas y polipéptidos. Y hay que destacar que tiene que haber una comunicación entre el epitelio endometrial y las células del estroma del endometrio. Esta comunicación autocrina, paracrina es fundamental para que el endometrio pueda hacerse receptivo, ¿no?
Sabemos que el endometrio no todo el tiempo puede recibir al embrión, ¿no? Y entonces esta comunicación epitelio-estroma es fundamental para que se desarrollen los cambios que permitan la implantación. En segundo lugar, tiene que haber una interacción entre el embrión y las células epiteliales. Esto es fundamental, sobre todo para las fases de aposición y adhesión. Finalmente, va a haber una comunicación entre el embrión y el estroma del endometrio. Esto va a permitir una penetración controlada, ¿no? Una penetración controlada del embrión. Un concepto importante a desarrollar, a tener claro, es el de ventana implantatoria. La ventana implantatoria es el periodo en el cual se puede dar la implantación y se da 5 a 7 días post fecundación. Durante esta ventana implantatoria, desde un punto de vista morfológico, las vellosidades del epitelio endometrial se aplanan, y otra característica muy importante es que aparecen los pinópodos en el epitelio endometrial. Estas imágenes son de microscopía electrónica. En la parte de arriba podemos ver un endometrio que todavía no es receptivo. Se ven las células del epitelio endometrial con muchas vellosidades, y aquí este es un endometrio ya receptivo. Vemos como el endometrio ya está con sus vellosidades un poco más aplanadas, y también les mencioné que acá tienen que aparecer las proyecciones de ectoplasma conocidas como los pinópodos. Bien, ahora vamos a revisar las fases propias de la implantación. En primer lugar, la aposición. La aposición, que consiste en que el blastocisto se va a orientar para implantarse y va a aproximar el polo donde se encuentra el embrioblasto, va a aproximarlo hacia el epitelio endometrial, y en este momento se inicia el hatching o eclosión. Hatching o eclosión. ¿Qué es el hatching o eclosión? Es el proceso por el cual el trofoblasto va a perder su zona pelúcida, y existen dos mecanismos por los cuales se da esto. En primer lugar, el blastocisto sigue su desarrollo, sigue aumentando su cantidad de células. El blastocele también sigue creciendo, y esa presión es uno de los mecanismos fundamentales para que se dé la eclosión. Y en segundo lugar, el blastocisto produce proteasas, ¿no? Proteasas como la pepsina, y esto también contribuye al debilitamiento de la zona pelúcida, y de esta manera se va a dar la eclosión del blastocisto. Esta es una microfotografía electrónica, y acá tenemos un blastocisto que ya dejó atrás su zona pelúcida, ¿no? Embrioblasto, trofoblasto y blastocele. El segundo paso es la adhesión. Durante la adhesión se va a desarrollar un estrecho contacto entre el blastocisto y el endometrio. Se forman complejos de unión donde participan unas proteínas transmembrana de las células epiteliales, que son las integrinas. Son fundamentales para que se dé el proceso de adhesión. Durante este proceso de adhesión, obviamente tiene que culminar la eclosión o hatching del blastocisto. De una manera esquemática presentamos los dos primeros pasos: la aposición, ¿no? El blastocisto presenta el polo
embrionario hacia las células del epitelio endometrial, y durante la adhesión vemos cómo se fijan a las proteínas, moléculas de adhesión. Realmente son las integrinas y son proteínas que realmente atraviesan toda la membrana, ¿no? Toda la membrana del epitelio. El tercer paso del proceso de implantación es la ruptura de la barrera epitelial. Fundamentalmente dos mecanismos. Hay una apoptosis de células del epitelio endometrial y la acción de serin-proteasas y metaloproteináceas provenientes del embrión. El cuarto paso, la invasión, por el cual el blastocisto continúa invadiendo el endometrio, continúa la acción de serin-proteasas y metaloproteináceas hasta alcanzar arteriolas uterinas. En este proceso hay que mencionar que también participan factores inhibidores, de tal manera que la invasión es un proceso muy controlado, ¿no? Los factores inhibidores más conocidos son el PAI y el TIM. Aquí podemos ver un corte de un embrión de 7 días, acá obviamente en fase de blastocisto. Aquí estamos en una fase de adhesión, ¿no? Tenemos el trofoblasto, el epitelio endometrial aún indemne. Aquí ya en un embrión de 8 días, el embrión sigue su desarrollo, el blastocisto sigue su desarrollo, y por ejemplo podemos ver cómo el embrioblasto aumenta su cantidad de células, mientras que el trofoblasto comienza a diferenciarse. Quiero hacerles notar, aquí en amarillo tenemos células bien definidas, ¿no? Y esto constituye el citotrofoblasto. Y aquí representado en color rosado tenemos una masa donde hay varios núcleos, no se ven células bien definidas, y esto es lo que constituye el sincitio trofoblasto. Tenemos aquí un corte de un embrión de 9 días. Vemos cómo el proceso de invasión persiste, avanza. El sincitio trofoblasto ha alcanzado ya algunas glándulas uterinas, sigue proliferando el macizo celular interno, el embrioblasto, y aquí ya podemos ver cómo el sincitio trofoblasto ya alcanzó algunos vasos del endometrio, y el embrioblasto aquí ya se ha transformado en un disco embrionario bilaminar, ¿no? Ya está totalmente implantado el embrión. Muy bien, espero haber sido claro en describir los procesos complejos que se dan desde la fecundación hasta el momento en que el embrión en fase de blastocisto se implanta en el útero y luego va a continuar su desarrollo. Muchas gracias. Eso sería todo.